primer momento en que tú y yo nos convertimos y hay una vida nueva en nosotros, debemos de procurar ese crecimiento espiritual. Y la Biblia nos ha enseñado y nos ha dejado todo lo que tú y yo tenemos que saber y lo que tú y yo tenemos que practicar para ese crecimiento espiritual. Y como punto número uno, yo te quiero compartir y decirte que Dios ha provisto varios y diferentes medios bíblicos que se originaron en el corazón de Dios, mediante los cuales nosotros como creyentes vamos a crecer espiritualmente. Te vuelvo a repetir, tú y yo no tenemos que estar a gusto con lo que hasta ahorita tenemos, porque según la palabra de Dios, cada día su misericordia es nueva y tenemos que crecer en cuanto a ese crecimiento espiritual y saber lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios a nosotros nos enseña y nos ha dado ciertos recursos que provienen del corazón de Dios y están escritos en su palabra, para que tú y yo los aprovechemos y crezcamos día a día. ¿Cuántos siguen orgullosos de que sus hijos sigan creciendo? Y cada día van a crecer, a lo mejor se van a tener parar en cuanto a la estatura, pero en la madurez, en la forma de ver el mundo, en la forma de buscar de Dios, tienen que crecer. Nosotros de igual manera, los adultos, los que ya no crecemos hacia arriba, solamente para los lados, tenemos que aprender a crecer espiritualmente, ¿verdad que sí? Y ese es lo bueno, que tú y yo crezcamos espiritualmente en cuanto a nuestra vida delante de Dios. Abre tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. A los que les gusta apuntar, este punto se llama Dios suple los recursos para un crecimiento espiritual. Y eso, hermano, lo tenemos que creer tú y yo. ¿Cuántos tienen fe en que Dios lo puede todo? Bueno, tienes que creer que Dios suple todo, ¿verdad? Dice ahí, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Pero mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloriosa excelencia. Quiere decir esto, hermano, que Dios ha dado ese divino poder, ese poder que ahora es inherente en nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada por el crecer. ¿Qué podemos hacer nosotros en lo secular para que nuestro hijo crezca aparte de la alimentación? Nada, es algo natural, ¿verdad que sí? Conforme tú lo alimentes, ese niño va a crecer. Mientras tenga ese crecimiento sano, mientras tenga ese amor, ese cuidado, va a crecer. Tú y yo no tenemos que hacer nada. Está puesto en su naturaleza, en su ADN. Va a crecer, es algo natural que los niños crezcan. En la vida espiritual, hermano, es algo similar. Dios ha provisto todo para que tú y yo crezcamos espiritualmente. Lo único que tenemos que hacer es leer el manual de vida, la palabra de Dios. Dios nos ha dejado todo. Pero dice aquí algo bien importante. Dice, cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento, el verdadero conocimiento. ¿Por qué dice el verdadero conocimiento? Dios jamás va a cumplir algo que Él nunca dijo. Muchas veces queremos, como iglesias, como personas así muy personales, queremos que Dios haga crecer algo que Dios nunca ha dicho. El verdadero crecimiento espiritual, hermano, radica en que Dios es el único que puede dar ese conocimiento, ese crecimiento, y ese es el verdadero. Puede haber otros conocimientos, puede haber otra manera humana, pero el verdadero conocimiento para ese crecimiento espiritual proviene solamente de Dios. Y eso tómalo como principio. ¿Quieres crecer espiritualmente, hermano? Hoy la voluntad y la voz de Dios es lo único que te va a hacer crecer. Filipenses 2:13. Son principios que tú y yo tenemos que tenerlos bien presentes en nuestro conocimiento de Dios si queremos crecer espiritualmente. Dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. No es de nosotros, es de parte de Dios. Dios, al atraerte hacia Él,
al atraerte para que le conocieses, para que tuvieras esa vida nueva, Dios está prometiendo y proveyendo que Dios va a dar todo y que ha hecho todo para que tú y yo crezcamos espiritualmente y en una manera sana y santa delante de Dios, porque ella lo hizo todo. Por eso el primer punto yo te decía, y apúntalo: Dios suple los recursos para un crecimiento espiritual. No los vas a poder hallar fuera de Él. Él es el único que tiene esa capacidad de darnos lo necesario para ese crecimiento. La Biblia dice en Filipenses 1:6, dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos están convencidos de esto? Es la misma palabra, estando persuadido de esto. ¿Quién comenzó la obra en ti? Cristo Jesús. ¿Quién la terminará? ¿Quién la perfeccionará? Cristo. Él va en las sendas chuecas, hermano, las va a enderezar. Tus pensamientos torcidos, Él los tiene que cambiar. Pero Él es el único recurso que tenemos ahora que tú y yo conocemos al Mesías, al Hijo de Dios. Él es el único, y es a través de lo que Él trae en su palabra, de lo que Él ha hablado, y Él lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Colosenses 2:19. Pero haciéndose a la cabeza, de lo cual todo el cuerpo nutrido, dice ahí, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento ¿de quién? Que da Dios. Qué interesante es esto, porque nos habla que si tú formas parte del cuerpo, ¿cuántos forman parte del cuerpo de Cristo? Pero lo tienes que creer. Si tú no tienes, hermano, estás convencido de ese conocimiento, de lo que Dios ha puesto en su palabra, y que tú eres hijo de Dios, que es por fe, y que perteneces al cuerpo de Cristo, difícilmente tú vas a recibir lo que necesitas para crecer. ¿Sabes que médicamente hablando, muchos problemas en cuanto al cuerpo humano viene de todo lo que segrega el cuerpo en la cabeza? Químicos que hacen que tu cuerpo funcione, químicos que hacen que tus nervios crezcan, que tu cuerpo, hermano. ¿Has visto que los adolescentes, en cuanto empiezan a crecer, les da mucho por comer y dormir? Están como las viboritas, comen y les da sueño, despiertan y les da hambre. Pero porque es parte de su naturaleza en ese momento. ¿Cuántos no pasamos por ahí, adolescentes? Bueno, ahorita ya estás viejito. Pero es así, es parte de la naturaleza. El cuerpo mismo, hermano, está segregando esas sustancias. En otros tiempos no te puedes dormir, hermano, tantas horas al día. Y no puedes comer las cantidades industriales de comida porque engordas. Sin embargo, en ese momento comes y te da hambre y vuelves a comer, y el refrigerador te ve y corre. Pero es un momento de transición en el cual el cuerpo necesita ese alimento, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos lo saben ahora de adultos? ¿Verdad que no puedes comer como los adolescentes? ¿Qué te pasa si comes así? Algunos empiezan a crecer, pero no precisamente hacia arriba, sino a los lados, ¿verdad? La báscula te ve y se echa a correr. Por lo mismo, porque ya pasó ese tiempo. Ahora solamente tenemos que comer lo necesario para mantenerlos guapos y bellos. Ay, Dios, si comes más, te pasa lo contrario. ¿Verdad? Pero el cuerpo, hermano, debe de ser dirigido por la cabeza. La cabeza manda todo lo que tú y yo necesitamos para ese crecimiento espiritual. Mira, es tan sabio la manera en que Dios nos habla, que aún en lo natural, en lo secular, en la ciencia ha descubierto siempre ciertos principios bíblicos. ¿Cuántos tienen 25 años apenas cumplidos? Uno. ¿De veras? ¿No estás engañando? Es que te ves más joven. No. A los 25 años, tu aseguranza baja. ¿No sabían eso? Pues si es nuevo para ti, sábetelo.
a los 25 años, el monto de tu aseguranza baja. ¿Por qué crees? Porque el cuerpo, tu cerebro deja de producir cierta enzima o cierta vitamina que hace que a ti te empiece a dar temor los riesgos. Entonces a los 25 años, basándose en el conocimiento científico, dicen los de la aseguranza, ya sentó cabeza, ya no va a hacer cosas riesgosas, ya va a tener juicio. Porque a partir de los 18 años, 25 años, 30 años, también te sale la muela del juicio. ¿Por qué no te sale antes? Porque todavía no tienes juicio. Humanamente, todavía te da ciertas cosas, hermano, por hacer. Por eso a los 22, 23 años, tú ves que los jóvenes hacen cualquier cosa. Y no le tienen miedo a nada, ni al diablo. Por eso viven vidas desordenadas. Pero cuando ellos cumplen los 25 años, médicamente dice, ya dejó de producir esto y está produciendo esta otra cosa, ya empieza a tener temor, ya empieza a tener conocimiento, ya no le gustan las motocicletas, no le gusta andar muy fuerte, empieza a tener cierto conocimiento de la vida, dice, no, ahora sí ya conviene, y ya sentó cabeza, ya no le va a salir tan cara la aseguranza. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Ya quieren tener 25 años? No, pues les gusta la adrenalina, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, hermano, espiritualmente hablando, nosotros tenemos que asirnos a la cabeza que es Cristo, y de Él va a proveer todo lo necesario para que tú y yo tengamos temor reverente de Él. Ese temor reverente. ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer espiritualmente? Hermano, agárrate de la cabeza que es Cristo. Él es el único capaz que puede darnos, como somos el cuerpo, no sé qué parte del cuerpo Dios te haya constituido, pero a raíz de que tú y yo estamos en el cuerpo, Dios va a proveer lo necesario para que tú y yo crezcamos sin temor. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Y dice aquí que este crecimiento debe de ser el que de Dios es. No es antes ni después. ¿Cuántos han visto problemas en los niños que tienen un crecimiento anormal? ¿Cuántos han visto los niños que tienen, ¿cómo se le llama esto? Que están muy jovencitos, pero se ven como que si estuvieran bien viejitos. Envejecimiento prematuro. Yo sabía que alguien se lo sabía aquí. Envejecimiento prematuro. Y los ves y dices, tiene 15 años y parece uno de 60. Y dices, no puede ser. Algo está mal, ¿verdad?, en ellos, pero en el Señor no es así, hermano. Aunque hay algunos que se creen muy chiquitos, porque todavía no han crecido espiritualmente. ¿Es malo ser niño? No, no es malo ser niño. Herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero espiritualmente jamás Dios alabó a alguien que no creció espiritualmente. Al contrario. Tú y yo tenemos la exhortación de Dios para ti y para mí, es que tú y yo tenemos que crecer espiritualmente, y todo debe de provenir de parte de papá, de Dios. Cuando tú te acercas a Dios, seguro es, hermano, que Dios no va a dejar caer ni una de sus promesas que dijo de ti y de mí. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Judas capítulo 1, que es el único, ¿verdad? Versículo 24 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Él es el único. Algunos por ahí a veces traen algunas doctrinas medio raras, que piensan que la salvación se pierde. Según este versículo dice que no. ¿Cuántos creen eso? Dice que y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuándo te va a presentar Dios delante de Dios? ¿Cuándo te va a presentar Jesús delante de Dios? Cuando muramos o cuando Él venga, ¿verdad que sí? Desde que tú naces, espiritualmente hablando, hasta que tú y yo esperemos esa venida, Dios te va a guardar sin caída. Ahora, hermano, ¿quiere decir que yo no voy a pecar? No estoy hablando de eso. De caer, de regresarte a tu vieja manera de vivir, porque si tú te regresas a tu vieja manera de vivir, quiere decir que no eras salvo. Y la palabra de Dios a veces es muy fuerte para expresar esto. ¿Cuál es la diferencia de un puerquito
a una oveja cuando cae en el lodo? ¿Qué hace el puerquito? Y hasta le gusta, porque esa es su naturaleza. Lo trompudo no se lo quita a nadie, ¿verdad? Pero ¿qué hace una oveja cuando cae en el lodo, en el fango? Esa no es su naturaleza. La ovejita se sacude el lodo aunque se ensució, pero se sale del lodo y sigue adelante, porque esa no es su naturaleza. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén, le hace la hermana, ¿verdad? Sí les creo. Porque es la naturaleza de la oveja. La naturaleza de la oveja no es quedarse allí. Es más, su pensamiento no debe de ser, yo mañana, ¿cómo haré para caerme? No, si no, es que no eres oveja, eres otro. Tú me entiendes, ¿verdad? No es así. Dios ha provisto todo para un crecimiento espiritual. Punto número 2. Algunos nos preguntaremos, ¿y cómo es que yo tengo que hacer para crecer espiritualmente? Yo te voy a decir una cosa, hermano. Dios, en su conocimiento, ha provisto las cosas, pero tú y yo tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para crecer espiritualmente. Dios ya hizo todo lo imposible que tú y yo no podíamos hacer. Dios vino, tomó forma de hombre. Muchos van a celebrar este fin de semana la crucifixión y muerte y resurrección de Cristo, pero jamás lo han vivido en su corazón. Simplemente es una tradición. Para el Hijo de Dios no es así. Es porque lo ha vivido, es porque ha visto la gloria de Dios en su vida y un cambio total y diferente en su manera de pensar. Eso es lo que hay que celebrar. Y no esperes un día específico del año para celebrarlo. Cada que te levantes, dile: Señor, gracias por tu misericordia, porque es nueva cada mañana en mi vida. Filipenses capítulo 2, verso 12 así. Dice así: acuérdate, tú y yo tenemos que hacer esfuerzos para crecer espiritualmente. Teniendo en mente esto, ve lo que dice este versículo. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, solo en mi presencia y ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que estar ocupados. No solamente cuando te ve el pastor o cuando te ven los líderes. El apóstol Pablo les decía a ellos: no solamente porque yo esté aquí, ustedes se portan bien, no. Ahora que estoy y que voy a estar ausente, ahora mucho más se tienen que preocupar por su salvación. Dice: con temor y temblor. Ahora, ¿por qué no tenemos que estar preocupados? Esto habla acerca de que tú y yo tenemos que hacer algo por ese crecimiento espiritual. No es algo, hermano, que Dios ya te tocó con una varita mágica y tú ya estás. No. Tú tienes que hacer algo por tu vida. En el sentido de quitar viejos hábitos, quitar viejas costumbres, de alejarte de las cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. ¿Cuántos saben que Dios está en todas partes? Yo les decía a los del otro servicio: entonces, ¿por qué te escondes para hacer cosas que no son correctas delante de Dios? Algunos se van al baño, otros se van donde no los ve, otros esperan que nadie en el trabajo o su familia los vea para hacer cosas que no son correctas delante de Dios. ¿Cuántos tienen el conocimiento que Dios está en todos lados? Entonces, preocúpate de tu salvación. No esperes que alguien te diga. A mí me ha tocado ver cómo gente que ve o nos ve en las calles y se esconden. Ahí viene el hermano, dan vuelta por acá y están buscando a ver si le hago un laberinto y no me encuentra. No es así. Del que te debes de preocupar es que Cristo te ve y Dios está en todos lados. Y preocúpate de tu salvación. Porque yo me pregunto, ¿por qué se esconde? Si no, nosotros, ¿qué nos vamos a decir? Nada, yo soy un hombre igual que tú y puedo fallar, ¿verdad que sí? Preocúpate que Dios no falla y Dios te puede ver donde quiera que tú estés. El rey David lo decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí es tu hogar. Si voy a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de ti? Hermano, no te preocupes lo que te hace el hombre. Preocúpate de Dios. Él te está observando, Él te está viendo en cada momento. Por eso dice ahí: ocupaos de vuestra salvación. Quiere decir que no debes de estar ocioso.
Ocúpate en tu salvación, ocúpate en lo que Dios ya ha hecho para que tú y yo crezcamos en esa salvación, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9. Acordémonos que Pedro fue uno de los apóstoles más cercanos a Cristo Jesús. ¿Y por qué digo más cercanos? Porque si tú estudias los evangelios, hay 3 apóstoles a los cuales Dios siempre traía con él. ¿Verdad que sí? ¿Quién era? Jacobo, Pedro y Juan. Dentro de todo eso siempre hay alguien que está más cerquitas. Siempre en el liderazgo, porque son los que participan, sienten la obra y están trabajando arduamente. Cristo, al ver su reacción de ellos, a ver su actitud de ellos, y porque los estaba, hermano, ministrando, siempre los traía cerquitas. Pedro, al principio su carácter era muy temerario, era muy temperamental, pero Dios trabajó en ese carácter, y cuando él expresa estas cartas, dice aquí, segunda de Pedro 1, de 5 al 9, dice: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán, ¿qué dice? Estar ociosos. Esto, hermano, me llama a mí mucho la atención. Dice: ociosos y estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que tú y yo, hermano, no tenemos que estar ociosos en nuestra manera espiritual de vivir. ¿Para ti qué es un ocioso? Un vago, dice el hermano en dominicano. En hondureño, ¿qué es un ocioso? A ver. Un haragán, digo, wow. En mexicano, un flojo. En colombiano, no hay. Costarricense, un perezoso. Bueno, y podemos decir, ¿verdad?, de muchos otros. Pero al final es alguien que no hace nada. ¿Verdad que sí? O sea, que se conformó con la manera en que vive y ya está a gusto. Pero la otra palabra que a mí me llamó la atención es que es estériles. ¿Para ti qué es ser estéril? A ver, ahora díganlo ahorita también en hondureño, en costarricense, en tico, en mexicano. Yo les voy a poner un ejemplo. Y todos vamos a estar de acuerdo con eso. ¿Cuántos conocen las mulas? ¿Qué son esos animalitos? Una cruza, ¿verdad? ¿De qué? De burro a caballo, como tú lo ves. Lo importante es que sale una mula, ¿verdad? ¿Cuál es su característica de ese animal? No puede procrear, ¿verdad? Porque son 2 naturalezas diferentes. Jesús les dijo a una de las iglesias, dijo: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuáles son esas 2 naturalezas? El impío y el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? De acuerdo al versículo que leímos, no debe de estar ocioso. Debe de procurar esas virtudes, esa paciencia, esa mansedumbre, ese dominio propio. Hermano, que es el fruto del Espíritu en ti. Cuando tú mezclas esas 2 naturalezas, te hace estar ocioso. ¿Qué ganancia hay en el ocio? No hay ninguna. Y te puedo decir que ahorita ya los cuervos ya casi no son muy vistos como para que te llegue la provisión de Dios. Brillan por su ausencia, ¿verdad? Tú y yo tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha dicho. Debe de venir, hermano, esa provisión, pero viene de venir de Dios. Tú y yo tenemos que estar un constante trabajar si no quieres ser estéril.
Porque después de la ociosidad te conformas con lo que está pasando y puedes decir que le digas: Señor, yo veo a mi hermano que tú lo estás usando, yo veo a mi hermana que está trabajando, yo que te sirvo, yo que te busco. ¿Por qué? Yo creo que el Señor está hablando fuerte el día de hoy. ¿A cuántos ociosos Dios le estará hablando el día de hoy? Hermano, tenemos que crecer en las cosas de Dios. Tenemos que esforzarnos. Aquí lo que me agrada de esta escritura, dice: por esta razón también obrando con diligencia, dice, añadid. No quiere decir, hermano, que Él te lo va a dar. No, tú tienes que creer y crecer en eso. Tú tienes que buscar eso en ti, en Cristo Jesús, en lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado las armas necesarias para crecer espiritualmente. Pero tú tienes que buscarlas en el Señor. Ve ahora a Romanos capítulo 6, verso 19. ¿Cómo es que tú y yo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que esforzarnos? Hablo de algo, no que tú y yo nos estemos ganando el crecimiento espiritual por obras, no, sino la manera en que Dios ya estableció, bíblica, para que tú y yo crezcamos espiritualmente. ¿Sí me entiendes eso, verdad? No podemos hacer nada para crecer, pero sí podemos seguir lo que Dios ha establecido para ese crecimiento, que es muy diferente. Dice aquí, hablo en términos humanos: por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. ¿Cuántos se acuerdan cómo le servían al diablo? Ahora sí ya no se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan? No, hombre, te echabas unas zapateadas que hasta te acababan las suelas. Polvitos sacabas. Algunos para eso, otros a lo mejor para el adulterio, la fornicación, otros para las malas palabras. Yo recuerdo que un hermano me decía: no, hombre, yo era bien bueno para alburear. Le digo: ¿y ahora? No, ahora ya soy bueno para orar. Gloria a Dios. Las truanerías. ¿Cuántos eran buenos para chismear? Un solo uno dijo amén. Porque no lo vamos a decir, ¿verdad? Nos da vergüenza. Pero antes presentábamos tu lengua, tus brazos, tus ojos, todo nuestro cuerpo para hacer cosas que desagradaban a Dios, y lo hacías bien contento, ¿sí o no? Yo a veces a los hermanos que dicen: es que el Señor cuando yo estaba en el mundo, ¿cómo me trajo el diablo? Si no es cierto, te gustaba. ¿Sí o no? Y hasta frecuentabas con más ánimo hacerlo, te perfeccionabas en lo malo. Bueno, ahora dice la palabra de Dios, dice: antes eras esclavo de eso, ahora ya no debes de ser esclavo en eso. Quita de vosotros todo esto, toda esa iniquidad. Presenta, no lo va a presentar Dios, tú lo tienes que hacer. Dios ya hizo lo necesario. Presenta tu cuerpo y dile: Señor, aquí está, mira, esta es mi realidad. Mi realidad de ahorita es que no he podido dejar este pecado. Todavía tengo estas costumbres, todavía tengo estos pensamientos. Señor, ayúdame. Pero es porque tú lo necesitas y dices: Señor, necesito crecer espiritualmente. Ya estoy harto de esta realidad en la cual vivo, que intento, pero vuelvo a caer en lo mismo. ¿A cuántos les ha pasado así? Nadie dice amén, pero yo sé que hay. Segunda de Corintios 7:1, hablando del mismo tema. Segunda de Corintios. Este es un principio, una ley, algo que Dios ha puesto para un crecimiento en la vida del cristiano. Por tanto, amados, ¿para quién va esta palabra? Para la iglesia, para nosotros. Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién te va a limpiar? Piénsalo bien, antes de contestar. ¿Quién te va a limpiar según este versículo? Dice, limpiémonos. Tú. Dios ya hizo lo necesario. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Decirle, Señor, estoy harto de esta vida de pecado. He tratado por mis medios, pero ahora me alejo de todo esto. Dice una de las cartas del apóstol Pablo, dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú sabes que hay algo, hermano, que te aleja de Dios, que te hace pecar, aléjate. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. Y habla, hermano, esta expresión habla, el vocabulario de que cuando un cazador está sobre su presa, un cazador no te va a perdonar. Hace lo posible de que si te tiene en la mira, ¡pum!, te va a dar. Hermano, tú y yo tenemos que huir de todo esto. Dice aquí la palabra de Dios, limpiémonos. ¿Qué promesas tenemos de parte de Dios nosotros como hijos? ¿Cuántos esperan la vida eterna? ¿Cuántos la tienen ya? ¿Cuántos esperan la venida de nuestro Dios? ¿Cuántos esperan las moradas? El ver, el estar delante de la presencia de Dios, poder doblar nuestras rodillas y alabar entre todos los santos, entre todo el pueblo de Dios por la eternidad. Y tenemos esas promesas. Dice, bueno, ya que tenemos estas promesas, límpiate, quita todo eso de la inmundicia de tu carne. Es algo bien importante. ¿Por qué no dice del alma? Sino dice de la carne. ¿Dónde habita el pecado? Aquí en esa carnota. Por eso hay uno que otro hermanito ahí medio chuleta. Alguno parece costilla, pero no deja de ser carne. ¿Verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios, tenemos que alejarnos, tenemos que limpiarnos de toda esa inmundicia. ¿Qué entienden ustedes por inmundicia? Algo apestoso, ¿verdad? Algo putrefacto. Quítate todo eso, dice la palabra, porque esa es la carne. Y del espíritu, porque aún podemos pecar aún en el espíritu. Pero está hablando del espíritu humano. Hay algunos que todavía no tienen a Dios en primer lugar en su vida. ¿Cómo se le llama eso? Y tienen otro Dios. Idolatría. Porque Dios no está en primer lugar en su vida. Está primero su trabajo, algunos su familia, algunos el dinero, posesiones, pero menos Dios. Aún eso lo tenemos que quitar. Y dice la Biblia, perfeccionando, madurando en la santidad y en el temor de Dios. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Esto, hermano, solamente se logra cuando tú y yo hacemos ese esfuerzo de alejarnos. Ese esfuerzo, hermano, por voluntad propia. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. No lo satisfagas. ¿A cuántos les gusta satisfacer por ahí ocasionalmente los deseos de su carne? Me refiero en cuanto a al apetito. ¿Cuántos lo deleitan a la carne con el postre de vez en cuando? Yo me lo como antes de la comida a veces. Pues es que es lo más rico y lo dejan hasta el último. ¿Verdad? Y dije, no, primero el postre. Ya después si me dan de comer ya no importa. Pero ya me comí el postre. Porque a veces satisfacemos los deseos de la carne. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. El Espíritu es el que tú y yo debemos estar preocupados por andar en el Espíritu y no satisfacer, no cumplirle sus deseos a la carne. La carne te puede asegurar que el día de hoy te dijo, no vayas, está haciendo mucho frío. ¿A cuántos les dijo eso la carne? Y tú diciéndole, no, es domingo, hay que ir a la carne. A la carne, digo, a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. ¿Verdad? Estamos en la carnicería ahorita. No, pero cuando tú vienes y cumples la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se siente la carne ahorita?
La carne ahorita la tienes apaciguadita. Algunos ya como que la tripa les empieza a decir, ya hace hambre y allá afuera hay comida. Que no se tarde tanto el hermano. Eso dice la carne, pero el espíritu, ¿qué crees que diga? Digo, sereno, sereno, moreno. Primero échate este filete que Dios tiene para ti. El restaurante ese de los arbolitos no se va a ir. Los 3 arbolitos no se va a ir, ahí va a estar. Ahí te van a guardar tu platillo, y si no lo hubieras apartado antes de, ¿verdad? Pero es algo, hermano, que es esa lucha constante, pero tú y yo lo tenemos que decidir. Tú y yo tenemos que empezar a decir, Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Los medios que Dios ha puesto, hermano, para crecer espiritualmente, hermano, son varios y diversos. Uno de los medios que Dios ha dejado para nuestro crecimiento espiritual es la muerte al interés personal. Como que nos cambia la mirada, ¿no? Al decir, muerte, hermano, a mi interés personal. Pues sí, y yo tengo muchos sueños. Ve a Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Idolatría. Voy a leerte esto en la versión que traigo yo aquí, y es un principio bíblico, si quieres tú crecer, si quieres tú que tu espíritu, tu espiritualidad crezca, es un principio bíblico. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Quieres crecer espiritualmente? Dice, considera los miembros de tu cuerpo, dice allí, dice tu terrenal, todo esto, dice, hazlos morir. Hermano, tú y yo tenemos que renunciar a nuestra propia vida. Tenemos que renunciar a todo esto. Tenemos que considerar nuestros miembros, que es donde habita el pecado, muertos. ¿Qué hace un muerto? Nada. Le puedes dar una patada, un garrotazo, y te puedo asegurar que no hace nada. No hace nada porque está muerto. Cuando venga la tentación, cuando vengan situaciones diversas a tu vida, debes de aplicar este principio. Si no quieres caer en fornicación, en impureza, pasiones, malos deseos, avaricia. Y hay algo que a mí me llama la atención. Todo esto, hermano, pasa cuando tú quitas a Dios del lugar que le corresponde. Ahí dice que es idolatría todo esto. ¿Qué es idolatría? Tener a algo o a alguien o una cosa en lugar de Dios. Cuando tú quitas de todo esto, hermano, de tu vida, empiezas a caer, hermano, espiritualmente. Te alejas de Dios. Porque has puesto a algo más o a alguien más en lugar del Dios Altísimo. Aquel que tú le llamas Señor, Señor. Cuando tú quitas eso de ese lugar, hermano, y es un principio bíblico, tienes que renunciar a tus intereses personales. Señor, yo tengo estos deseos, tengo la fornicación, tú sabes cómo me tiene, te necesito alejarme de ello. Tengo impurezas, no veo las cosas como deben de ser sanas, Señor. Necesito, aléjate de todo esto. Tienes malos deseos, pónselos en las manos del Señor. Señor, necesito, ayúdame. Necesito quitar todo esto de mí. Y esto no solamente es para los viejitos, también es para los jóvenes. Los jóvenes, hermano, son uno de los puntos más atacados dentro del pueblo de Dios y de las familias. Los jóvenes. Porque no hay todavía en ellos ese control, ese dominio propio, esa madurez espiritual que se requiere para todo esto. Por eso los jóvenes tienen que recibir ese conocimiento, esa fuerza en la palabra de Dios, esa enseñanza. ¿Cuántos jóvenes vinieron al día de ayer a lo que se realizó aquí en la iglesia? A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos no vinieron?
varios. Pero es una preocupación, hermano, de parte de aquí, de la iglesia, del pastor, de los ministros y de los que están encargados, que haya alimento fresco para todos ustedes. Para que el diablo no gane ventaja en sus vidas. Para que el diablo, hermano, no te ponga tropiezo. Y tu fe, tu certeza en la palabra de Dios esté firme. Hermano, todo eso, si tú te das cuenta, estas mismas pasiones, estos pecados que en aquel tiempo los colosenses practicaban, porque Pablo les escribe, aléjense de todo esto, hagan morir en todo esto en sus cuerpos terrenales. Es el mismo problema que existe dentro de las iglesias. Por eso es que ahora ves divorcios, adulterios, fornicaciones entre los jóvenes. Los ministros no guardan su santidad. ¿Por qué? Porque no han hecho morir sus intereses personales y los han puesto a voluntad de Dios. No hay dominio propio. ¿Quieres, hermano, crecer espiritualmente? Necesitamos alejarnos de todo esto. Dios no te lo va a quitar. Tú y yo tenemos que renunciar a esto. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Cuántos sabían eso? Y si no, déjame decirte que ahora ya lo sabes. Sabiendo esto, ¿qué? Que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado. ¿Dónde habita el pecado? En el cuerpo. Dice, sea. ¿Cuántos saben eso? Tu cuerpo ya no te pertenece. Tu viejo hombre ya está clavado en la cruz del Calvario juntamente con él. Pero también tu nuevo hombre ha resucitado juntamente con él. Y ahora tienes que servirle a él. Eso a mí, hermano, me alegra. Porque ahora sé que este cuerpo de pecado ha sido crucificado y que está bajo el dominio de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará? Que queriendo hacer lo bueno, no lo hago. ¿Por qué? Porque hago lo que no quiero en este cuerpo. Pero también exclama y dice, gracias doy a Jesucristo. Tú quieres tener, hermano, que este cuerpo esté sujeto a Dios. Dale gracias a Jesucristo. Él es el único que te da esa capacidad. Él es el único que pagó por ti. Amén. Para que tuvieras, hermano, ese poder en ti. Para poder vencer el pecado. Y decir, este cuerpo está muerto. Cuerpo, cálmate. No te rebeles. Sirve a tu Señor. Pero eso es algo personal. Pero ahora que ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Tu cuerpo no te debe de jalar a ti. ¿Cómo funciona esto? Somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué hacía el cuerpo con el alma? Nuestro espíritu estaba muerto. El cuerpo, el alma le decía, vámonos al guateque, ¿verdad? Vamos a mover el bote. ¿Y el cuerpo qué hacía? Hombre, hasta te arreglabas, te echabas tus 7 machos, ¿verdad? Tu perfume, tus mejores zapatillas. Y ibas al baile, ¿verdad que sí? Tarde se te hacía, comprabas tu VIP, llegabas al baile. Bueno, eso es lo que hacía antes tu cuerpo. Pero ahora cuando Cristo viene y le da vida a tu espíritu, y viene el Espíritu de Dios que habita en ti, ahora es diferente. El Espíritu de Dios le habla a tu espíritu que ya tiene una nueva vida, y el Espíritu gobierna tu alma. Y cuando el alma está gobernada por el Espíritu y lo que Dios dice, el cuerpo se tiene que sujetar. El Espíritu le dice el Espíritu de Dios le habla al espíritu del hombre y le dice, bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios. El espíritu reacciona y le dice al alma, ahí te hablan, acuérdate. Él es el que sacia de bien tu boca. Es el que te rescató de la pudredumbre donde estabas. Y el cuerpo como que dice, no, está mejor esto.
Pero como el alma, y eres un ser espiritual ahora, y te gobierna el espíritu, hermano, tiene más poder que el alma tuya y que el mismo cuerpo del hombre. Porque ahora está muerto. Y ahora entonces sí, el espíritu reacciona a la voz de Dios, a la voz del espíritu. El alma, aunque no le gusta tanto, pero se acopla ahora porque tiene una nueva naturaleza. Y el espíritu, el alma, el cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Pues ni modo, me llevan a la iglesia. Allá me echo un zapateado, ¿verdad? Allá alabo a Dios. Porque ahora mi cuerpo sé que está muerto. Y ahora Él es el que me gobierna. Esto, hermano, es algo que tú lo tienes que digerir. Y es un principio de una muerte a tus intereses personales. Porque ahora no tratas de agradarte a ti, tratas de agradar al que te tomó por soldado. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Cuántos al venir a la voluntad de Dios, al camino del Señor, se dieron cuenta que estaban rotundamente equivocados del conocimiento de Dios? A mí me habían enseñado esto, o yo había oído esto de Dios, pero la Biblia me dice todo lo contrario a lo que yo creía, ¿verdad? Cuando nosotros, hermano, venimos al conocimiento pleno de la voluntad de Dios y renunciamos a todo aquel conocimiento que había sido implantado por tradición o por lectura o por lo que hayas escuchado, y tú renuncias a ello y empiezas, hermano, a escuchar la palabra de Dios, tiene que haber obediencia en ti hacia Dios. Y es porque tú has decidido obedecer a Dios antes que tus propios intereses personales. Pero este versículo habla algo bien interesante. ¿A cuántos, y es algo complejo, a cuántos o cuántos hijos obedientes tú conoces? Bueno, ¿cuántos son hijos obedientes? ¿Por qué se quedan callados? Pues no que son hijos. Dice, sí soy hijo, pero no obediente. Bueno, dice, como hijos obedientes. Es muy complejo, ¿verdad? Obedecer a Dios. Pero Dios nos ha dado esa habilidad. Pero hay una circunstancia aquí, hermano, que Dios nos plantea aquí en este versículo un poco compleja. Dice que tú y yo no tenemos que conformarnos a los deseos que antes teníamos. En algunos casos por nuestra ignorancia. Cuando tú te conformas a lo que tú ya traías en cuanto a lo mejor ignorantemente, y tú piensas que estás bien y no le das la prioridad, piensas que tu concepto personal es el adecuado y no le das a Dios esa oportunidad porque tú lo decidas que cambie tu manera de pensar, puede ser o es muy posible, hermano, que tú ya estás moldeado a ese conocimiento. Tú tienes que renunciar a eso. Mira, te voy a poner un ejemplo para que, muy palpable. No para que porque te lo diga lo hagas, sino lo hagas porque obedeces a Dios. ¿Cuántos saben que amar a tu enemigo es bueno? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos saben que mentir no es bueno? Algunos decían en ignorancia, ay, pero es una mentirita blanca. Una mentira blanca no le hace daño a nadie. Pero ¿qué es lo que dice Dios acerca de las mentiras? Dice, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que la mentira es buena o es mala? Es mala. ¿Cuántos diezman a Dios? ¿Cuántos saben que es bueno? ¿Cuántos saben que ofrendarle a Dios es bueno? ¿Cuántos saben que ser hospedadores es bueno? Bueno, a veces lo sabemos, ¿verdad? Pero algunos dentro de su ignorancia han sido instruidos o han leído o por simplemente su conocimiento de ellos les permite o no les permite cumplir esto. Pero dice aquí la palabra de Dios que tú y yo tenemos que ser hijos obedientes. El hijo obediente no es aquel que cumple las cosas nada más, sino porque ama al Padre obedece. ¿Y lo hace?
con amor. Hermano, debes de quitarte todo eso de esos principios que a lo mejor dentro de tu ignorancia pensaste que eran buenos. Debe de haber una muerte a tus intereses personales para poder crecer espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Wow. Hay algo aquí bien importante, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre un extranjero y un peregrino? ¿Cuántos extranjeros hay aquí? ¿Cuántos hay? Muchos, ¿verdad? Hay hondureños, de Guatemala, de El Salvador, Costa Rica, no sé si haya colombianos, dominicanos, mexicanos, de muchas nacionalidades. Y todos no es porque no nacimos aquí, sino nacimos en otro lado, ¿verdad? Venimos, nos establecemos y estamos viviendo aquí. Pero la diferencia de un peregrino, ¿cuál es? Ese va de paso, está por aquí un tiempo, se va para otro lado y está cambiando de origen, ¿verdad? Bueno, habla de las dos, tanto el extranjero como el peregrino. Dice, si eres extranjero, si eres peregrino, tú tienes que abstenerte. Y habla del dominio propio. Que abstenerte de los deseos carnales, donde quiera que tú andes, hermano. Acuérdate, Pedro está diciendo que tú y yo nos tenemos que comportar como extranjeros y peregrinos. Nuestras raíces no están en este mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. ¿De dónde es? Del cielo. No tenemos que echar raíces. El peregrino en cualquier momento agarra sus cositas y se va a otro lado. Tú y yo tenemos que estar listos para la partida cuando el Señor venga. El extranjero de igual manera viene, echa algunas raíces, pero sabe que no es de aquí. ¿Cuántos tienen su casita en su país? Amén, le hace el hermano. ¿Dónde está el que dijo amén? Pero algunos tienen todavía en su mente, yo quiero hacer algo en mi país. Quiero comprarme esto, quiero buscarme esto. ¿Por qué? Porque saben que este lugar no es el suyo. Aunque algunos dicen, no, yo me voy a quedar aquí. Pero en lo espiritual no es así, hermano. En lo espiritual, donde quiera que tú estés, debes de tener en tu corazón que tú no correspondes, no es tu área este mundo. Debes de anhelar el área espiritual, a donde está Dios. Buscad las cosas de arriba. Porque sabes que ahí, hermano, estás renunciando a todo lo que, la comodidad que puedas tener por el agradar a Dios. Punto número, ¿cuántos vamos? 4, ¿verdad? Otro medio específico para el crecimiento espiritual son las Escrituras. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Dice, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo quiero que tú entiendas esto, hermano. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Lee la Biblia. No es tan difícil. No tenemos que inventarnos el hilo negro. Los cristianos, Dios nos ha dejado la Biblia para comprender que es la misma voz de Dios hablando a nuestra vida. Y esto, hermano, es algo cotidiano que tú y yo tenemos que aprender a hacerlo. Leer la palabra de Dios. No tienes tiempo en la mañana, bueno, aunque sea en la noche, hermano. Pero trata de dedicarle un tiempo específico a la lectura de la palabra de Dios. Es un buen hábito para el Hijo de Dios.
La palabra de Dios es la que te va a dar esa energía, ese poder, te va a dar soluciones incluso para que tú puedas vivir en este mundo tranquilo. Hay esperanza en la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Tú debes de tener estos principios, que en la palabra de Dios tú vas a encontrar todo lo necesario para lo que tú necesites diariamente en tu vida. Número uno, tienes que tener ese principio. La palabra de Dios es mi manual. La palabra de Dios es donde en cada momento que yo tenga una cierta dificultad espiritual, ahí voy a encontrarlo. No vayas a buscar o querer buscar dentro de la palabra de Dios cosas seculares. No las vas a encontrar. Eso es un discernimiento lógico, humano, que lo vas a discernir. El hombre maduro sabe separar las cosas espirituales de las cosas naturales. Cuando tú tengas y quieras, hermano, crecer espiritualmente, ve hacia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es útil. Es algo útil para nuestra vida. Así como es de Dios, es útil para nuestra vida. Pero útil ¿para qué? Dice la palabra, te enseña, te reprende, te corrige, te instruye. Y te enseña, hermano, para que estés equipado para hacer buenas obras. Yo sé que esto es para los pastores también, pero también es para todos nosotros como ovejas. ¿Cuántas ovejas hay? Es para nosotros. Tú y yo tenemos que ser instruidos a través de la palabra de Dios. Son principios, hermano, que no podemos dejar ni pasar por alto, porque sabemos que provienen de Dios. En Efesios capítulo 6, habla acerca de la armadura. Desde el versículo 10. Por lo tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú y yo necesitamos, hermano, estar preparados. Dios nos ha dado todo lo necesario en la palabra de Dios. Si tú analizas bien todo lo que es la armadura de Dios, es la Biblia, es la palabra de Dios. Ve las sandalias, ve el yelmo, el escudo, todo es la palabra de Dios. Analizándolo, es lo único que Dios nos dejó para defendernos. Y ahí está. Algunos hacen sus guerras espirituales cuando la palabra de Dios dice: resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es nuestra arma? Resistir. ¿Con qué vas a resistir? Con la armadura. Si no estás listo con la armadura, hermano, no vas a poder resistir a estas acechanzas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que, o más bien no quiere decir que no seas salvo, sino que cada vez que tú y yo, hermano, vayamos a la palabra, el énfasis de ir a la palabra es porque vamos a recibir de la palabra lo necesario para ese crecimiento. No precisamente es para salvación del alma, no, sino es para un crecimiento. Ya pasaste, aceptaste a Cristo como tu Salvador, debe de haber un crecimiento en ti. Por eso dice que debemos de desear, como esos niños recién nacidos, la leche no adulterada. ¿Has visto los niños cómo se desesperan cuando tienen hambre? Hombre, están bebecitos y hasta que no le das la mamila, no se callan. Y es su única manera de decir tengo hambre. Y conforme van creciendo, va cambiando. Pero el niño no se preocupa si la leche está tibia, si está fría, si es de la mamá o es de la vaca. Ellos no se preocupan, ellos tienen hambre, ¿verdad? Y desean la leche.
Así debe de ser el recién nacido en Cristo. Desear como esos niños. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Necesitamos buscar la palabra de Dios. Anhelar, Señor, muéstrame en tu palabra aquello que yo necesito para crecer. Necesito de ti, Señor. Otro recurso que Dios ha dejado para que tú y yo crezcamos es la oración. ¿Cuántos acostumbran a orar a Dios? Porque también es bueno, hermano, acostumbrar. Es más, una vez un hermano dijo, la oración es como cuando el buzo se echa al agua y lo único que lo mantiene vivo es el tanque de oxígeno. Es lo único. Porque está en otro mundo que es diferente. Y no puede respirar porque no está capacitado para eso. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, te echas en la profundidad de Dios y lo único que te mantiene vivo, hermano, es la oración, la comunión con Dios. Es lo único que te va a dar ese oxígeno. Es lo único que te va a llevar a conocerlo y buscar y profundizarte más en Él. Porque es a través de la oración que Dios, hermano, tenemos esa comunión con Dios. La palabra de Dios ahí en Mateo 6:13, Él nos enseña, es una de las más grandes oraciones, que es el Padre Nuestro. ¿Cuántos se lo saben? Y es la oración perfecta que Dios nos dejó. Es el ejemplo claro. Mismo Cristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, oraba y dice que Él tenía como costumbre separarse y orar. Se levantaba tempranito. Algunos por ahí se quedaban dormidos. ¿Sí se acuerdan de sus discípulos más cercanos? Yo llegaba y no pueden orar ni siquiera una hora conmigo. Yo creo que llegaba y los movía. Párate, ándale, ¿verdad? Ayer estaba escuchando que algunos decían que hacían oraciones en la iglesia, en los jóvenes, y se quedaban dormidos. Se iban supuestamente a orar a la iglesia y unos jóvenes se quedaban dormidos. Y algunos, por no despertarlo, decían, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, gracias, Señor. Aleluya, ¿verdad? Y se volvió a quedar, empezaban otra vez a orar y él aventaba su sueñazo. Y otra vez, y gloria, sí, gloria, amén, amén, amén. Hermano, es bueno orar. A veces el cuerpo está cansado, ¿sí o no? ¿Cuántos se han dormido orando? Yo pensé que iban a ser menos. ¿Verdad? Pero bueno, a veces Dios se acuerda que somos polvo, ¿verdad? Pero tu intención es tener comunión con Dios, nada más que no se te haga hábito el que te quedes dormido orando, ¿verdad? De vez en cuando, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi cuerpo también que está cansado. Permíteme descansar pensando en ti, ¿verdad? Te pones a orar. Bueno, es válido en ciertas ocasiones, pero no se te olvide, hermano, la oración te va a llevar a vivir una vida espiritual en el Señor. Ahora, no con vanas palabrerías, como tenían los fariseos por costumbre hacer. Hay algunos que hasta se saben las oraciones ya. No, tu oración debe de ser fresca delante del Señor, porque Él, todo lo que nos da, no nos da, hermano, algo rezagado. Dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Y no nos da conforme a lo que merecemos. Si no, ya no estuviéramos aquí, hermano. Otro recurso que Dios nos da. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Bueno, ya casi termino. Es enfocándonos solamente en Cristo Jesús. Vea Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús y apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué el apóstol Pablo les decía a los hebreos esto? Bueno, se le adjudica a Pablo esta carta, aunque no se sabe el autor, pero por la forma de la escritura en que se halla esta carta. Él empieza a hablar y les dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice, consideren a Jesús, tómenlo en cuenta en todo lo que hagan.
Él es el único que pagó por ustedes. Él es el único el cual puede darles vida. Bueno, dice, Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué les recordaba esto a ellos? Porque ellos estaban acostumbrados que a base de sacrificios, a base de ritualismos, y sabían que solamente el sumo sacerdote era el que se podía acercar al lugar santísimo para dar y pagar ofrendas por el pecado. Cuando Cristo viene, toma ese lugar del único Cordero Santo, inmaculado, y es sacrificado por las almas de ellos. Dice, bueno, acuérdense, Cristo es el único. Considérenlo en vuestras vidas. Él es el sumo sacerdote. Él es el autor de vuestra fe. Esto, hermano, me lleva a saber que tú y yo nos debemos solamente a Jesucristo. No es ni a un movimiento, ni a un hombre, ni a un líder, sino es solamente a Cristo Jesús. Y debes de considerarlo en todo lo que tú y yo hagamos. Nuestra enseñanza, lo que tú y yo hagamos, debe de ser jesucéntrico. Toda la gloria se la debe de llevar Él. Tú quieres, hermano, crecer, enfócate en Cristo Jesús. Que tu vida sea una alabanza a Cristo Jesús. Que todos tus pensamientos, todo lo que tú hagas, sea para glorificar a aquel autor y consumador de nuestra fe. Hermano, tú vas a garantizar que tu vida no va a ser la misma. Tú quieres crecer en tu vida espiritual, Dedícale tiempo a leer, dedícale tiempo a pensar en Cristo Jesús, dedícale tiempo a la oración, dedícale tiempo, hermano, a las escrituras. Muérete a todas tus ambiciones personales. Y muy importante, hermano, quita de ti todo aquello que te estorbe, pero tú lo tienes que quitar. Dios no te lo va a quitar, quítalo tú. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos quieren seguir creciendo espiritualmente? ¿Cuántos están dispuestos a morir a sus deseos personales? Hermano, esto es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. La Biblia misma dice que tú y yo tenemos que padecer por seguir a Cristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tus deseos personales, quítalos. Toma tu cruz, muere en la cruz del Calvario. Ese cuerpo de pecado muere allí. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué te ofrece Dios? Una vida eterna. Llegar a algún día estar en la presencia del Señor. Verle cara a cara, así como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios te ofrece eso. Pero tú y yo tenemos que crecer espiritualmente y de acuerdo y a la manera y los principios de Cristo a través de su palabra. ¿Cuántos aprendieron el día de hoy? ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Nadie me va a decir, no, hermano, yo no quiero. Pero reflexiona un poquito cómo ha sido tu vida pasada y cómo ha sido tu vida espiritualmente hablando delante de Dios. Ponte sobre tus...